Hermanos, pues bienvenidos. ¿Cómo están? Son los únicos que quedamos, no fuimos de vacaciones, ¿verdad? Mientras varios se fueron de vacaciones, no importa, aquí estamos celebrando a nuestro Dios que resucitó. El día de hoy el tema que tiene que ver con la resurrección, yo creo que cada año con año, llevamos 4 años, esta es la 4ª vez que vamos a hablar un poquito de la resurrección, y cada vez que hablamos, pues profundizamos un poco más el tema. Y el día de hoy pues vamos a hablar justamente de esto. Así que voy a comenzar dando así como una introducción, un preámbulo para poder entender un poquito, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba celebrando una fiesta. ¿Usted recuerda qué fiesta estaba celebrando en lo que es Semana Santa? Nosotros le conocemos como Semana Santa. ¿Qué fiesta es? La Pascua. La Pascua, el pueblo de Israel celebraba esta fiesta para recordar ¿qué cosa? ¿Alguien recuerda? La libertad, ¿verdad? Salieron de Egipto porque eran esclavos de Egipto. Y todo comenzó porque en la última plaga Dios le dio instrucciones a Moisés y Moisés al pueblo. Y estas instrucciones eran que esa semana ellos iban a tener un cordero, un borreguito sin mancha, el mejor, macho. Iba a pasar esa semana con ellos y el último día, el viernes, iba a ser como quien dice sacrificado. Y la sangre que paraban de ese cordero la iban a poner ¿en dónde? En todo el dintel de las puertas, los postes alrededor de la puerta. Porque esa última plaga venía el destructor, ¿verdad? El de la muerte. Así que todos los primogénitos iban a morir. Casa donde no tuviera esta señal de sangre, había muerte. Se morían tanto las bestias como animales, el primogénito, pero también de los seres humanos, el primogénito. Por favor, aquí levante la mano, ¿quién es el primogénito? ¿Quién aquí abrió matriz? ¿Quién de aquí es primogénito? Levante su mano, yo soy segundo. ¿Cuántos primogénitos tenemos aquí? A ver, tenemos de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 primogénitos. Entonces esto era, ya venían viendo 9 plagas. Estaban viendo el poder. La última plaga, no, lo hacemos. Y el pueblo de Israel fue obediente, lo hizo. El último día ponen sangre. ¿Y qué pasó con ese cordero? Lo meten al fuego, lo asan, se lo comen y lo que sobraba al fuego lo consumía, ¿verdad? Esa noche venía el ángel destructor, el ángel de la muerte, daba muerte a cada primogénito. Donde casa no había esa señal de sangre. Mira qué relevante es esto. Jesús es identificado por Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29. Él lo ve venir y Juan tenía seguidores. Juan el Bautista estaba predicando, estaba preparando el camino del Mesías y su predicación era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Vendrá aquel que no soy digno de desatar el calzado o la correa de su calzado. Y persona que se arrepentía y que creía ese mensaje, él le bautizaba. Entonces tenía varios seguidores Juan el Bautista. En eso viene Jesús, ahí lo ven venir. Y en el versículo 29, Juan a sus seguidores les dice: ¡hey, vean! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica como ese Cordero. En Isaías 53 también es identificado como ese Cordero, ¿verdad? Que fue el matadero que enmudeció delante de sus trasquiladores, que cargó en él el pecado de toda la humanidad. Profetizado años atrás. Llega el viernes de Semana Santa, el pueblo de Israel estaba reunido celebrando la Pascua y esa tarde crucifican a Jesús. Derrama su sangre. El cordero de esa Pascua tenía todo un significado. Y toda persona que confiaba en Jesús, esa sangre le cubría. Según Apocalipsis 1:5, esa sangre es la que nos limpia. Entonces usted recuerda en esa escena, se lo estoy resumiendo, trato de resumir lo más que se pueda. Tenía 2 personas al lado, ¿verdad? Que estaban también crucificadas. Y normalmente los romanos, por dar una lección al pueblo de que no lo hagan, tenía castigos muy intensos, muy fuertes. Entre ellos era la cruz. Entonces los 2 que estaban al lado eran personas malhechores, personas que no hicieron nada bueno y que por lo tanto estaban ahí. Uno de ellos le dice a Jesús: oye Jesús, pues si tú eres el Mesías, si tú realmente eres el que dices ser, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y ayúdanos. Él no entendía por qué estaba ahí. Del otro lado estaba otro hombre que estaba ahí crucificado
Y él no vio a ninguna de las personas que estaba acá abajo, y había personas importantes. Él vio a Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate quién le está pidiendo a Jesús eso. Era un ladrón, era un malhechor, era un pecador que no tuvo oportunidad de portarse bien, si tú lo quieres ver así. No era una buena persona, era un rechazado de la sociedad. Ante los romanos era un delincuente y por eso estaba en una cruz. Pero este hombre estaba a punto de morir. ¿Qué le quedaban? ¿Unos minutos más? Quizá una hora, pero no pasaba seguro de este día. Él no tenía esperanza, no sabía a quién más acudir. Él sabía que su día había llegado, él iba a morir. Igual que cualquiera de nosotros, puede ser hoy, puede ser mañana, ojalá sea 20 años, 30 años. Ojalá lleguemos a viejos y veamos nietos y veamos, ¿verdad? Los que aquí son nietos, los que aquí son ya papás, tienen hijos, nos gustaría ver a nuestros hijos crecer, ¿verdad? Incluso verlos casar. ¿Y por qué no un día que tengan nietos? Creo que sería genial. Ahora, los que aquí son hijos y a lo mejor todavía no se han casado, a lo mejor les gustaría algún día casarse, un día tener hijos, un día se despedirán de sus papás o de sus abuelos, y a lo mejor llegar a edad adulta y llegar a ese punto, ¿verdad?, del clímax de la vida, donde tú dices: ya hice lo que tenía que hacer, ya tengo familia, tengo nietos, y se reúnen en la casa. ¿Quién de aquí tiene familia grande donde se reúnen en casa, sea Navidad, sea cumpleaños, hasta en una boda, 15 años, se reúne toda la familia? ¿Quién de aquí en una fiesta como esta se reúnen más de 20 personas que son de su familia? ¿Quién? Levante su mano. Muy pocos, muy pocos. Una de dos: o no son muy unidos, o la otra viven lejos, ¿verdad? Que no hay oportunidad de reunirse. Pero hermano, así como este ladrón que estaba acá, su día estaba contado, él iba a morir. Y fue justo a la persona correcta. Jesús, acuérdate de mí. Él puso su fe en Jesús. Y Jesús no le dijo: mira, como no te portaste bien, no, ni creas. O como no alcanzaste a hacer obras buenas, como no alcanzaste a congregarte en una iglesia, como no hiciste, ¿sí ves? No. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le dijo: hoy mismo estarás, ¿qué?, conmigo en el paraíso. Tú dices: ¿qué? ¿De verdad? ¿Cómo? Pero si no hizo nada, no te sirvió, no tuvo un ministerio, no fue alguien que sirvió, nunca fue un viaje misionero, ni siquiera se congregó. ¿Cómo es posible? ¿No? O muchas veces nosotros juzgamos a los demás. Hermano, la salvación debes entender, porque aquí tiene que ver con la resurrección. Si esto no te queda claro, la resurrección menos. La salvación es un regalo de Dios y se recibe por gracia. ¿Y sabes qué es gracia? Significa no lo mereces, no lo merezco, pero aún así Dios te ama, que te da la oportunidad de recibir eso gratis. De hecho, la palabra gratis viene de gracia. No te cuesta a ti. ¿Sabes a quién le costó? A Cristo. Tú no lo pagaste. ¿Sabes quién lo pagó? Cristo, y fue un costo muy alto. Fue su sangre, derramar su sangre. Él pagó el costo. Por eso es que la salvación no es para las buenas personas. ¿Sabes para quién es el evangelio? ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿A quién buscaba? ¿A quién? ¿Para quién es el evangelio? Para los que se creen que realmente son pecadores. Si tú te crees bueno en este momento, no, el evangelio no es para ti. Te diría Dios: sale pues, a ver cómo te va, sálvate tú mismo, ¿no? Tú puedes. Desde aquí te echo porras casi, ¿no? No, el evangelio se hizo para los pecadores, para los que reconocen que su condición, por su condición no podemos ir al cielo, no tenemos acceso a un Dios santo, a un lugar limpio. Yo, que soy sucio, no puedo accesar. Necesito de alguien que haga justicia a mi favor. Y te voy a decir qué es justo, qué es justicia. Justicia es como una balanza. Si yo pongo 1 kilo de este lado, para que ese peso esté justo, tú vas al mercado, compras esto. ¿Qué te gustaría que te den? ¿900 gramos de frijoles? Si tú pagas por 1 kilo, ¿qué quieres? Que te dé 1 kilo. Entonces del otro lado tiene que haber una pesa de ¿cuánto? Para que esto, ¿qué?, sea justo. Eso es justicia. Por eso es que la ley de Dios es tajante. Para muchos no les gusta. La ley de Dios dice que si tú matas, ¿qué mereces? También lo mismo. Hay países que lo aplican y tienen pena de muerte. En nosotros no. En México creo no hay esa pena. La justicia de Dios
está reflejada ahí, en Cristo. Él pagó el justo precio por ti, justicia. Así que al tercer día, a los discípulos y a los apóstoles se les olvidaba que iba a resucitar. ¿Dónde estaban? Escondidos, tenían temor. Ya empezaba la persecución y estos estaban escondidos. Ni por aquí que iba a resucitar Jesús, no se acordaban, y Jesús lo dijo varias veces. Así que vamos a tocar 3 puntos de la resurrección que son muy importantes el día de hoy. El primero, por favor, si tienes Biblia, la vamos a usar. Y vemos que la resurrección no fue un evento aislado, no fue un evento que solamente sus discípulos y los más allegados conocieron. No, porque si esto fuera así, supongamos que Jesús se le hubiera aparecido nomás a 12. Esto suena muy raro, ¿no? ¿No te parece sospechoso? Si fuera nomás a 12, los 12 nomás lo vieron y los demás no. Sería muy sospechoso. Yo creo que estos 12 inventaron una religión, inventaron que Jesús resucitó. Pero ¿qué crees? No solamente fue a 12, fue a bastante gente la que Jesús se le apareció. Así que de este lado, vamos a hacerlo súper rápido porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a leer 3 pasajes. Mateo 28, si alguien acá puede buscar, Mateo 28, versículos del 9 al 10. También de este lado, si alguien puede buscar Lucas 24, del 36 al 43. De este lado, por favor, me puedan buscar Primera de Corintios 15, del 5 al 6. De este lado, Primera de Corintios 15, del 5 al 6. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si alguien lo puede leer de este lado. Mateo 28, del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer fuerte de ahí desde su lugar. Así es, estas mujeres que iban a ir a la tumba, ese tercer día, Jesús se les aparece. Primero fueron unas mujeres. Luego Lucas 24, del 36 al 43. ¿Quién lo tiene de este lado? A ver, fuerte, hermana. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Así es, sus discípulos, listo, se le apareció a sus discípulos y hasta le dieron de comer. Esto no era un ente fantasma, no. Era tal cual Jesús. Le dio hambre, comió. Si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, una semana después, ellos, antes de esta semana, pues, le cuentan a Tomás: oye, vimos al maestro, se apareció con nosotros, nos pidió de comer, ahí estaba, era increíble. Y el Tomás: no, yo no creo hasta no ver, hasta no meter mis manos, ¿sí ves? Hasta no verlo. ¿Y cuántos de nosotros somos siempre como Tomás? Muchas veces nuestra vida trabaja así: primero veo y luego creo. Y no, hermano, el Hijo de Dios debe vivir al revés. Primero creo y luego veo. Los milagros son así, las cosas sobrenaturales son así. Entonces, una semana después, Jesús se vuelve a aparecer. Ahora sí eran los 12. Y Tomás estaba ahí y Jesús se le aparece a Tomás: Tomás, mete tu mano. Tomás, mira mis orificios. No, Tomás, ¡oh, Señor! Y lo adoró. Significado de que es Dios. Jesús recibe adoración de Tomás y le dice: Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados
los que sin ver creerán. ¿Y sabe a quién se refería? A usted, a mí, hermano. Yo nunca he visto a Jesús. No sé si es chaparrito, alto, si es moreno, blanco, chino. Bueno, en las películas nos lo pasan rubio, ojo claro, azul, guapo, ¿no? El actor. Y así, y nos quedamos con esa idea. Es más, hasta se hacen estampas del actor pensando que realmente es Jesús, pero la idea es que no hay una foto de Jesús, no tenemos una imagen clara de Jesús, no hay ningún pintor de aquel tiempo que estuve, a ver Jesús, posa para pintar. No, hermano, las pinturas que hay de gente que imagina cómo es Jesús son del siglo XV. Entonces, yo no he visto a Jesús y lo creo por fe. ¿Por qué? Porque he visto su poder, he visto su mano. Yo he visto cosas sobrenaturales, quizá hemos hablado de eso, ¿no? Quizá tú también has visto cosas sobrenaturales que ha hecho Dios. Dice bienaventurados. Y bienaventurado significa felices, llenos de gozo. Bienaventurado es eso. Los que sin ver creyeron. Entonces vemos que se apareció también a sus discípulos. Por favor, ahí falta un versículo, ahora de este lado. Está 1 Corintios 15, del 5 al 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿A cuántos dice a la vez? A más de 500 hermanos a la vez. Hermano, es que esto no es un caso, te digo, aislado. No estamos hablando de un invento de aquel siglo para hacer creer a la gente que resucitó y empezar un movimiento bonito, hermoso, donde los hermanitos se cuidan, se aman y ya. No, hermano, estamos hablando de que hay poder. Jesús está vivo. A lo mejor no lo he visto físicamente, pero he visto su poder. He visto su poder. Y esa es la razón por la cual estoy aquí, hermano. Esa es la razón por la cual yo dejé una vida allá atrás. Esa es la razón por la cual el día de hoy, pues se puede decir me apasiona, ¿no? Servirle a Dios. Porque he visto su mano poderosa. Esto no es un movimiento aislado. Y mira, todavía voy un poquito más allá. Hay un libro que se llama, si te gusta y te gusta la ciencia y te gusta leer, hay un libro que se llama El caso de Cristo. Un librote así, choncho. ¿Te gusta leer? Lee. Evidencia tras evidencia arqueológica de gente que dejó escritos fuera de la Biblia, escritos de gente que vio vivo a Jesús, gente que vio cosas sobrenaturales. Cuando leemos el libro de los Hechos y vemos que Jesús está a la diestra del Padre, está el Espíritu Santo obrando, vemos que mucha gente todavía ve milagros y sanidades e incluso gente resucitar por mano de los apóstoles, usándolos, claro, Dios. Pero eso está en Hechos. En este libro se aclaran muchas de esas cosas arqueológicas de gente que dejó escrito, evidencia, o sea, fueron testigos de lo que vieron y no se equivocaron. Vieron a Jesús. Hermano, hay pocos escritos, por ejemplo, de Platón, 5 para ser exactos, y la gente por 5 escritos cree que existió Platón. ¿Sabe cuántos escritos hay de la resurrección de Jesús? Por eso, si le gusta leer, investigue. ¿Usted cree que yo no nada más lo creí y dije, ya? No, a mí me encanta investigar y meterme un poquito a eso porque yo tenía unas cuestiones allá atrás y dudas, y claro, alguno de ustedes quizá tenga dudas, pero tiene que leer, tiene que ver qué hay de evidencia también. Y claro, Dios hace todo lo demás, nos convence acá en nuestro corazón. Entonces vemos que se aparece a bastantes personas. Y el último, el versículo 7, por favor, Isma. Fíjense, ¿qué dice ahí? Así es, síguele. Y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí. Así es, está hablando el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios. A Pablo también se le apareció, fíjate, fueron unos años después. En ese camino a Damasco, él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Era un religioso fariseo, celoso de su religión, donde él escuchaba que había cristianos, se armaba de permisos de los líderes religiosos y de las autoridades. En Damasco hay cristianos reuniéndose en una casa, vamos, y se llevaba toda su flota, y en ese camino a Damasco se le aparece Cristo y lo deja ciego 3 días. A partir de ahí cambia su vida. Él tiene un encuentro personal con Cristo. De ser un asesino de cristianos y perseguidor de la iglesia, ahora es uno de los misioneros más grandes que la Biblia pueda registrar. Anduvo predicando el evangelio por toda Europa, Asia, Grecia, el Imperio Romano.
qué cambio de vida le dio. Necesitas un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que hace Cristo, hermano. Te cambia la vida, te cambia la perspectiva. O explíquenme qué otra cosa puede hacer que cambies a esa manera tu visión totalmente. Ver a un Cristo resucitado. Ahí mismo en ese versículo dice Jacobo. ¿Sabe quién fue? No el apóstol. Se refiere al medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús. Y lo vamos a ver, lo vamos a analizar rápidamente también. A ver, de este lado, por favor, búsquenme Marcos 6:3. Y de este lado, por favor, Juan capítulo 7 del 1 al 5. Estos dos versículos son muy interesantes porque vemos pues mucha claridad, ¿no? Jesús tuvo mamá a María y su papá terrenal pues era José, el que le enseñó a ser carpintero, se dedicaban a este oficio. Él, después de Egipto, regresan a Israel y prácticamente la niñez de Jesús la vive en Nazaret. Por lo tanto, el barrio lo conocía. Pues yo te conozco, o sea, pues tú eres el niño, ¿no? Y ya más adelante, pues tú eres el carpintero, ¿no? Tu papá es José, tu mamá es María, tus hermanas. Entonces, María y José también tuvieron más hijos. Y déjame ir rápido a Mateo. Ese no te lo di, ese versículo. Pero fíjate qué interesante dice Mateo 1. Déjame lo busco rapidísimo. En Mateo 1, versículo 25, cuando el ángel le anuncia a María que va a tener a Jesús, fíjese lo que dice después. Más adelante dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció. Se refiere a tener intimidad como esposos. Dice: hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ya está hablando de José. Primogénito, ¿qué quiere decir? Si hay un primogénito, quiere decir que hay más hijos. Bueno, ese es el primer versículo. ¿Alguien ya tiene el otro, el que dijimos acá? 6:3 de Marcos 6:3. ¿Quién lo tiene? Fuerte, por favor. Uh-huh. Así es. O sea, él estaba queriendo predicar y querer hacer milagros, pero de hecho ahí no hizo muchos milagros, porque también hay otro versículo muy, muy interesante ahí, ¿verdad? Que uno no es profeta en su propia tierra. Habla de que en la misma familia, aunque eres cristiano, como ni te la creen. Es la primera familia, la primera que te ataca, ¿no? Y como que te rechaza por ser cristiano. Le pasaba lo mismo a Jesús. En Nazaret no hizo muchos milagros por la incredulidad. Pues si yo te conozco, Jesús, o sea, tú eres el carpintero, conozco a tu papá, conozco a tu mamá, conocemos a tus hermanos y hermanas. Y dice ahí los nombres. Usted nota que ahí dice Jacob, uno de los hermanos. Pero también dice ahí Judas, que es el que escribe la carta de Judas, que es una carta previa al Apocalipsis. Esa carta también la escribe el medio hermano de Jesús. Vamos a otro pasaje más, porque a lo mejor tú dices: a ver, hasta aquí como que. Bueno, vamos a otro pasaje. El que dijimos, Juan 7, del 1 al 5. ¿Quién lo tiene, por favor? De este lado. A ver, hermana, fuerte. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hasta ahí. Dice: ni aún sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos le estaban haciendo como bullying. Le estaban diciendo: ¡hey, Jesús! Es la fiesta de los tabernáculos. Ve a Jerusalén. Estaban en Galilea. Ve a Jerusalén, muéstrate. Es el momento. Va a venir mucha gente. Hay una fiesta. Es el momento. Muéstrate a tus discípulos. ¿Quién eres? Ellos no creían. Nada más le estaban tirando a Jesús. Imagínate ser medio hermano de Jesús y que lo veas que es famoso, que lo empiezan a seguir, es el Mesías. ¿Tú eres hermano de Jesús, el que está predicando? Sí, pero hasta a lo mejor vergüenza te da. Eres tan judío, se puede decir, arraigado a tus raíces judías, que el predicar algo que muchas veces iba en contra, quizás sus hermanos se avergonzaban de su propio hermano, medio hermano. Así que le estaban tirando, pero dice ahí: ni aún sus hermanos creían en él.
no creían en Él, eran incrédulos. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que lo que acabamos de leer dice que se le apareció a Jacob. Te doy el último pasaje, Hechos 1:14. Vamos a Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración. Bueno, Jesús ya se había ido hasta la diestra del Padre. Estaban esperando al Espíritu Santo y estaban, dice ahí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos, los medios hermanos de Jesús, ya habían creído. Sí, pues 40 días también se les apareció, así como a Jacob se le apareció. Jacob lo vemos en Hechos, que hay un concilio en Jerusalén. Había un problemota medio de una doctrina que se estaba enseñando mal. Y se reúnen los líderes. Ahí está Pedro, está Pablo, están varios. Y levanta la mano Jacob, el medio hermano de Jesús. Y vemos ahí que él tiene autoridad. Se le conoce como el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Era el medio hermano de Jesús. Él escribió una carta en su nombre en griego llamada Santiago. Si has leído la carta Santiago, bueno, es Jacob. Nada más que su nombre griego es Santiago. Aún los medios hermanos creyeron porque lo vieron vivo. Hermanos, estamos viendo aquí evidencia pues de que Jesús, la resurrección de Jesús no fue un movimiento aislado, fue algo real. Ahora, ¿cuál es el significado de la resurrección? La resurrección, primero que nada, significa que vamos a ser justificados. Por favor, ve a Romanos 4:25. A la mitad de ese versículo dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso fue resucitado. Jesús dijo: yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Cuando Él resucitó, en otras palabras, hermano, demostró que lo que Él decía era verdad. Él va a visitar a Lázaro, que estaba enfermo. Prácticamente cuando Jesús llega, tenía 4 días de muerto. Se encuentra Marta a la entrada y Marta llorando: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El dolor de una hermana por su hermano varón que había muerto. Jesús le dice: tranquila, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y da una promesa y le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? No morirá eternamente. ¿Por qué? ¿Por qué no eternamente? Hermano, si usted está en Cristo, va a morir, va a pasar por el dolor, quizá en una cama de hospital. Si bien le va, pues muere dormido, que sería lo mejor que nos pueda pasar. Pero puede ser que aquí muchos de nosotros suframos. Si tenemos alguna enfermedad de esas terminales, si tenemos alguna enfermedad de esas que son muy dolorosas, quizá nos alcancemos a despedir de algunos, como un nos vemos, como un hasta después. Pero va a haber muchas personas que ni siquiera van a tener ese chance. Un accidente, fuiste. Fíjate que acabamos de viajar a Oaxaca. El lunes pasado que íbamos, son casi entre 10 a 12 horas de viaje, y casi llegando, un trafical, una filota, y a 5 minutos se habían accidentado ahí unos autos, una minivan con 10 personas adentro y una Tacoma Toyota, que yo creo que se fue al otro carril y se impactó con la Toyota. Y ya viendo la noticia y todo, pues íbamos bien ciscados, así como que, o sea, unos minutos más y no sabemos, nos hubiera tocado. Y yo les preguntaba: ¿pero están listos? Si Dios en este viaje nos hubiera recogido, ¿estamos listos? Y todos así, ¿no? Y Juan dice: no, sí, es que es complicado, hermano. A ti no te gusta pensar en la muerte, pero qué hermoso es mejor pensar de que ese día sí iba a ser. Un día no vamos a estar aquí y no sé si nos alcancemos a despedir, pero lo que sí te voy a decir, o que nos dice más bien Dios, es que si crees en Él no morirás eternamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13, te dice: y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo. Porque los muertos que no tienen a Cristo resucitarán después, pero para juicio. Así que la resurrección tiene el primer significado, que es nos justifica.
Mi pecado tiene un costo y es la muerte, según Romanos 6:23. Ahora alguien me justifica. ¿Qué quiere decir? Que en un juicio legal, porque todo esto es legal, ¿sabes quién es el juez? Es Dios. Te conoce todo lo que has hecho, bueno y malo. ¿Tú cómo te consideras en este juicio? ¿Culpable o inocente? Somos culpables, según la ley. Si analizamos los 10 mandamientos, somos culpables. No filtro ni uno, no filtramos ninguno. En algún momento nos equivocamos, o varias veces. Pero tienes ahí a alguien que en ese juicio va a decirle al padre: papá, padre, pero yo pagué por él. Perfecto, tu acta dice pagado. Y dice la palabra de Dios que esa acta, ¿hasta dónde? Hasta el fondo del mar. Y accesas al cielo, a ese lugar hermoso preparado por Dios. ¿Porque eres buena persona? No, sino porque alguien pagó por ti, te justificó y tú lo creíste y por eso tienes vida eterna. Nada más por eso, es un regalo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: y si alguno hubiera pecado, dice, abogado. ¿Sí ves? Si tú mueres y vas sin abogado, vas a un juicio. Vas a un juicio, hermano. Pero ir al juicio sin abogado, a ver, aquí tenemos 2 licenciadas. Sin abogado, hermanas, imagínense un juicio así, que es culpable. Sin abogado, estás en problemas. Si tú mueres sin abogado, a ver, defiéndete tú mismo delante del Padre que conoce todo sobre tu vida. Necesitas un abogado. Ese es Cristo. Cristo es nuestro abogado. Nuestro último punto, con esto voy terminando. La resurrección también nos debe recordar que tenemos victoria. Jesús tuvo victoria para nosotros. La primera victoria, o puedes decir, tenemos victoria ante 3 cosas. La primera es ante la muerte. La palabra de Dios dice que la muerte entró por un hombre. ¿Quién era? Adán. Pero también la palabra de Dios dice que la vida eterna, se puede decir, vivificamos, entró ¿qué? También por otro hombre. Y ese se refiere a Jesús. A Jesús, por favor, ve a tu Biblia, busca 1 de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Te lo voy a leer. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Antes de terminar, déjame explicarte esta parte, porque a lo mejor no vas a entender. Dije, ¿cómo que Adán? Mira, cuando estaban en el huerto, Adán y Eva, Dios les puso solamente una regla: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol no comas. El día que comas, morirás. Y ustedes ya se conocen la historia. Eva fue engañada, agarra del árbol, come y le da a su esposo. Ellos se esconden, les da pena y Dios los busca, ¿no? Como dándoles oportunidad a que confesaran, pero no, se empiezan a echar la culpa. Al principio le echan la culpa a Dios. Y dicen ellos, a lo mejor, bueno, no morimos, comimos del árbol, pero no morimos. No, espiritualmente murieron. Físicamente, cuestión de tiempo, de desgaste, el sol, la radiación, la mala comida, los ayunos, el estrés, todo lo que te va a acabar. Yo como médico te puedo decir que entre más te estreses, o sea, la célula también sufre y muere más rápido. El estrés te ocasiona enfermedad. Estábamos en una caravana médica en Oaxaca esta semana y, hermanos, es impresionante la necesidad que hay en estos lugares. Yo les preguntaba, oye, ¿y si aquí alguien se enferma así grave, dónde está el hospital? 3-4 horas. Tenían que bajar la sierra, ¿no?, al pueblito más cercano, y ni siquiera un hospital grande, pues porque el hospital grande era en una ciudad llamada Tehuacán, que estaba todavía a 1 hora y media más. O sea, 3 horas para de bajada, 4 horas más 1 hora y media. Imagínate vivir ahí y que un día se te ponga mal un bebé, un niño. Si tú eres mamá, no te quiero ver toda estresada por eso. Imagínate, ni médicos había ahí. Bueno, había unas clínicas, pero les quedaba aún lejos. Aún así, viviendo la necesidad, la muerte iba a llegar, pero tenían victoria aquellos que confiaban. Yo les decía, mira, su enfermedad, usted sabe que tiene este fin. Diabetes, ¿no? Hablamos de diabetes, algunos ya le habían cortado algunos dedos, unos ya no veían porque la diabetes les acabó la visión, otros por EPOC, enfermedad pulmonar,
obstructiva crónica por el humo que respiran de la leña. Y cuando yo hablaba con ellos era mi oportunidad y yo les preguntaba y les decía ahí en consulta y les decía: mira, yo te doy medicamento y te puedo tratar y puedes ir a los especialistas que quieras, te alargarán un rato más, pero tú sabías que esta enfermedad tiene un fin, toda enfermedad termina así. ¿Estás en este momento, tienes seguridad a dónde vas? No. Muchos me decían sí y gracias, gloria a Dios. Pero los que me decían que no, era la oportunidad para decirles: mira, Jesús resucitó y tuvo victoria sobre justamente esto, la muerte. Él tiene vida eterna para ti. Esto terminará, nuestra enfermedad nos va a acabar. Un día nos dará un infarto, un día esto terminará. Confía en Cristo. Este es el mensaje, estas son las buenas noticias. Y qué alegría es que luego esta gente dice: yo quiero eso. Y por eso nos veníamos bien felices. Yo vengo bien contento. Hubo gente que rechazó y dijo: está bien, lo voy a pensar. Hay mucha chamanería, mucha brujería. Aquí está Juan de testigo. De hecho, ahí está cerquita este pueblo, ¿cómo se llama? Huautla, ¿no? Donde murió María Sabina, donde John Lennon vino ahí a quererse llevar los huesos de esta mujer chamana. O sea, hay mucha brujería ahí en ese lugar también. Se siente luego ambiente pesado en todo este asunto. Pero cuando llega el evangelio a una persona, comprende esto, que hay victoria sobre la muerte. La muerte llega a pasar a segundo término y ya no hay temor. Quizá nuestro temor es cómo vamos a morir, si va a doler o no va a doler. Pero el qué va a suceder después, hermano, no tengas temor. Hay vida eterna. Hay algo mejor que esto, de verdad, de verdad. Bien, la siguiente parte donde tenemos victoria es en el pecado. Tenemos victoria. Fíjate bien qué curioso es esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Checa bien esto. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo, cuando resucitó, tenemos victoria sobre el pecado. Antes de Cristo, no sé si te pasó, seguro sí, tú querías cambiar y querías ser mejor persona, dejar de decir groserías, dejar de mentir, incluso querías cambiar de amistades, pero no puedes. Querías dejar droga, alcohol, fiesta, todo aquello que tú sabes que te destruye, no puedes. Y por más que yo decía: es que ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no me puedo portar bien? ¿Por qué no puedo ser un buen hijo? ¿Por qué no puedo ser obediente a mis padres de una vez por todas? No podía. El pecado estaba ahí, se enseñoreaba de mí. No se puede. Cada vez que yo estoy con jóvenes o con algún joven en este tipo de necesidad, yo veo su lucha y prácticamente es como yo me veía, ¿no? Veo su lucha, no puede. Sigue a hablar, ¿no? De George, cuando yo lo veía, que él quería, pero no podía. Quería salir de las drogas, pero no podía. Él se esforzaba, creo que visitó varios centros de rehabilitación. Se escapaba, no podía. Llegó a Cristo, hermano. Hoy en día, o sea, yo hablo con él, usted lo vio la última vez que vino en diciembre, todo cambiado, hasta cachetón se puso, ¿no? O sea, Dios cambió su vida. Tuvo victoria sobre una área que él no podía dejar. Tuvo victoria sobre diferentes áreas y así va a ser su vida. Va a tener victoria. Yo no recuerdo en qué momento dejé de decir groserías. Yo todavía iba a la reunión de jóvenes 19, 20 años y se me salía 2, 3, 5 que se me salían y como que luego a veces me veían raro, ¿no? Así como, algunos cuantos también ahí se les salía. Yo no recuerdo en qué momento dejé de decir groserías. Simplemente un día me vi en una combi, transporte, no me acuerdo a qué lugar iba, y iban ahí platicando en la combi. De repente iba escuchando que hablaban groserías estos chavos de la prepa y yo decía: así me veía, grosería tras grosería tras grosería. Y la verdad no sé en qué momento, o sea, yo no fue de que pues ya mañana voy a dejar de decir groserías. No, hermano. Dios empieza a obrar en tu vida. No sabes en qué momento empiezas a ser más paciente con la gente. ¿En qué momento empiezas a amar aquello que Dios ama? Te empiezas a interesar por lo que a Dios le interesa. Es todo un proceso. Muchos se quedan acá abajo. Aún no les interesa lo que Dios le interesa. Todavía no amas lo que a Dios verdaderamente ama. Y todavía nos queremos quedar ahí abajo. No, hermano, ya tienes victoria sobre el pecado.
Pero si no entiendes, no comprendes esto, vas a quererlo hacer bajo tus propias fuerzas. No puedes. Es imposible. Visitarás psicólogos, psiquiatras, médicos, consejeros, matrimonios gastando dinero, o jóvenes o mujeres. Es más, en muchas veces este tipo de personajes que motivan, no son motivadores. Veo la cantidad de dinero que cuesta una de estas sesiones que dura casi 3, 4, 5 horas. Un curso de motivación, 1,500. El otra vez estaba y yo, ¿qué? ¿Te motiva un rato? Pero la semana no solucionó muchos de los problemas. Pero eso sí, sales bien motivado. Hermano, cuando vienes a Cristo, tienes poder. El que habita en ti te da el poder, la valentía de tomar decisiones cruciales, tajantes. Y los primeros que empiezan a reconocer que eres diferente son los que te conocen verdaderamente. Tu familia, tus papás, esposo, esposa, hijos, son los primeros que empiezan a notar que tienes victoria. Y por último, nuestra tercera victoria la encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14. Satanás. ¿A cuántas personas tiene esclavo el día de hoy Satanás? Y el día que vienen a Cristo son libres. Dice ahí: les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y has vencido al maligno. Pero me gusta más Apocalipsis 12. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Le han vencido por medio de quién? Dice, de la sangre de Cristo. Tenemos victoria sobre Satanás. Conclusión, hermano. Te doy la conclusión, terminamos. La resurrección de Cristo, número 1, no fue un evento aislado o inventado. Hay demasiada, si tú quieres ver evidencia, ahí está. Hay más evidencia de esto que ya te dije, que de Platón, aún de Tutankamón. Y fíjate que estamos hablando de por lo menos 3,000 años atrás, 2,000 años atrás, perdón. Tumbas de hace más de 2,000 años atrás de Cristo. Y creen que eso fue real. Y por la evidencia de Cristo, mucha gente todavía duda, ¿no? de que la gente vio y dio un testimonio. Pero como esto se cree por fe, hay poder cuando tú lo crees. 2, la resurrección de Cristo nos justifica. Tú no puedes justificarte. ¿Qué le vas a decir a Dios? Déjame entrar al cielo. ¿Yo qué hice esto? Por favor. ¿Y lo demás qué? La ley es la ley, hermano. La paga del pecado es muerte. Necesitas a alguien que pague justo ese precio. Y fue Jesús, pagó con muerte. Pero Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y por último, tenemos victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Sobre estas 3 cosas. Que ya fuera, estas 3 cosas están destruyendo al ser humano. Vea nuestra sociedad. Tiene que ver la muerte, el pecado y Satanás. Cuando tú vienes a Cristo y estas 3 cosas están en victoria, familias restauradas, matrimonios restaurados, jóvenes en victoria. Wow. Iglesia con poder. Esa es la traducción. Así que, hermano, cierra ahí tus ojos. Si el día de hoy todavía tienes dudas de que Jesús resucitó, habla con Dios y dile: Dios, si tú eres real, o sea, si tú verdaderamente resucitaste, revélate a mi vida. Muéstrame. Varios de los hombres y mujeres de Dios tuvieron dudas. Uno de ellos, por ejemplo, Gedeón, que tuvo que decirle al ángel: ¿sabes qué? Mira, que al otro día amanezca este trapo seco y todo lo demás mojado, y yo comprenderé que eres tú. Y así pasó. Pero no tengas duda, al día de hoy, cree en Jesús. Esta vida terminará. Los días pasarán, los años se acabarán, envejeceremos, enfermaremos, y si bien nos va, llegaremos a esa edad y terminaremos. Pero no se termina ahí nada más, hermano. Hay algo más.
algo más sublime, más hermoso, llamado cielo, Sión, la nueva Jerusalén, una nueva tierra, un nuevo cielo, donde no hay más sol, porque la gloria de Dios ilumina ese lugar, dice Apocalipsis. En ese lugar no habrá más muerte, no habrá más pecado. En ese lugar habitaremos con nuestro Dios, eternamente le alabaremos, le adoraremos. Nuestro gozo será por siempre y siempre. Tenemos un cuerpo nuevo, fresco, joven, que vive eternamente, porque en ese cuerpo resucitaremos, un cuerpo glorificado como el del Señor. Pero para que eso suceda, tú el día de hoy necesitas creer. Y te digo necesitas porque eso es una necesidad que tiene el ser humano. Necesita confiar en su Creador, que Él pagó el costo para que tengas vida eterna. Entrégate el día de hoy. Quiero pedirle aquí al grupo de alabanza que vaya subiendo. Y vamos a cantar también una canción ahorita después de orar. Cierra ahí tus ojos, que nos va a recordar ese suceso. Jesús se fue y los ángeles que estaban ahí decían: así como ustedes lo ven irse, Él volverá. Señor mi Dios, Padre, aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias por el día de hoy recordarnos que tú resucitaste, Señor, con poder, que tú tienes vida eterna a todos aquellos, Señor, que han confiado en ti, que han puesto su fe en ti, Dios. Anímanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese fruto en abundancia, el fruto de la fe. Señor, que nos des paz, gozo, benignidad, templanza, que seamos mansos como tú, Señor. Danos sabiduría y que nuestra boca hable las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que las demás personas empiecen a notar lo que tú estás haciendo, Señor, con poder en nuestra vida. Cómo nos cambias, cómo nos transformas. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrada. Y cuando nos equivocamos, Señor, sabemos que tenemos un abogado. Tú eres nuestro abogado, Dios. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias, Señor, por perdonarnos cada una de nuestras equivocaciones. Día a día, Señor, sabemos que nos equivocamos tantas veces, pero perfecciónanos, Señor, perfecciónanos. Ayúdanos a tener victoria sobre cada área de nuestra vida que está ahorita en pecado. No nos permitas quedarnos ahí, Dios, en el nombre poderoso de Jesús.